Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. ¿Quiénes se acercaron a Jesús con una pregunta sobre el ayuno? Los discípulos de Juan el Bautista, quienes practicaban el ayuno como señal de arrepentimiento, se acercaron a Jesús cuestionando por qué sus discípulos no hacían lo mismo. ¿Qué inquietud plantearon los discípulos de Juan a Jesús? Preguntaron por qué ellos y los fariseos ayunaban con frecuencia, mientras que los discípulos de Jesús no lo hacían. ¿Qué revela esta pregunta sobre las prácticas religiosas de la época? Muestra que el ayuno era una práctica común entre grupos religiosos devotos, y que el comportamiento diferente de los discípulos de Jesús causaba desconcierto. ¿Qué figura utilizó Jesús para responder? Usó la imagen de una boda, comparando su presencia con la del esposo durante el banquete de bodas. ¿Qué simboliza el esposo en esta comparación? Jesús mismo es el esposo, y su presencia con los discípulos es motivo de gozo, no de tristeza ni de ayuno. ¿Qué enseña Jesús sobre el momento apropiado para ayunar? Enseña que el ayuno tiene su tiempo, ahora no es el momento porque Él está presente, pero cuando sea quitado, entonces sus discípulos ayunarán. ¿Qué significa el esposo le será quitado? Es una referencia profética a su futura muerte, cuando sería quitado de entre ellos. ¿Cuál es el significado espiritual de esta respuesta? Que la relación con Jesús transforma la práctica religiosa y que la alegría de su presencia no es compatible con prácticas de luto. ¿Qué diferencia hay entre los fariseos y los discípulos de Jesús respecto al ayuno? Los fariseos ayunaban de forma rutinaria y legalista, mientras que los discípulos vivían en el gozo de la presencia de Cristo. ¿Qué actitud denuncia Jesús con esta comparación? Denuncia la religiosidad vacía que pierde de vista el sentido del gozo y de la presencia de Dios. La parábola del remiendo. ¿Qué significa poner un remiendo nuevo en un vestido viejo? Representa el error de intentar mezclar lo nuevo el Evangelio con las estructuras religiosas viejas del judaísmo legalista. ¿Por qué se hace peor la rotura? Porque el nuevo remiendo se encoge al lavarse y rasga el tejido viejo, empeorando el daño. ¿Cuál es la enseñanza espiritual detrás del remiendo nuevo? Que el Evangelio de Jesús no puede ser añadido superficialmente a las viejas estructuras religiosas, requiere renovación total. ¿Qué simboliza el vestido viejo? La antigua religión judía centrada en la ley y el ritual, sin la vida del Espíritu. ¿Y el paño nuevo? La nueva enseñanza de Jesús basada en gracia, fe y relación con Dios. ¿Por qué Jesús usa ejemplos tan cotidianos? Porque eran fáciles de entender y transmitían profundas verdades espirituales a personas comunes. ¿Cómo puede aplicarse esta parábola a la vida cristiana hoy? Enseña que no podemos seguir a Cristo con un corazón viejo, se necesita una renovación interior, no solo un ajuste exterior. ¿Qué error cometen algunos al intentar remendar su vida con Jesús? Tratan de agregar a Jesús como un accesorio sin un cambio completo de corazón y mente. ¿Qué exige el Evangelio según esta imagen del remiendo? Una transformación radical, no solo una mejora superficial de la conducta. ¿Cuál es el peligro de mezclar lo viejo con lo nuevo? Terminar rechazando ambos caminos, ni se vive la gracia de Cristo ni se cumple la ley antigua. La parábola del vino nuevo. ¿Qué simboliza el vino nuevo? La nueva vida, enseñanza y poder del Evangelio de Cristo. ¿Qué simbolizan los odres viejos? Las estructuras religiosas tradicionales que no pueden contener la frescura del Evangelio. ¿Qué sucede si se pone vino nuevo en odres viejos? Los odres se rompen y el vino se pierde. ¿Por qué se rompen los odres viejos? Porque no tienen la flexibilidad ni la capacidad para resistir la fermentación del vino nuevo. ¿Qué aplicación tiene esto para la Iglesia? Que no se puede contener la obra del Espíritu Santo en estructuras inflexibles o legalistas. ¿Qué tipo de odres necesita el vino nuevo del Evangelio? Corazones renovados, humildes, receptivos, flexibles al mover de Dios. ¿Qué significa lo uno y lo otro se conserva juntamente? Que tanto el vino nuevo como los odres nuevos pueden cumplir su propósito y permanecer útiles. ¿Cómo se relaciona esto con el discipulado?
Un discípulo debe tener una vida transformada para poder recibir y contener la plenitud del Evangelio. ¿Por qué es peligrosa la religión sin transformación? Porque no puede sostener el poder y dinamismo de la vida en Cristo, termina rompiéndose. ¿Cómo evitar convertirse en un odre viejo? Renovando continuamente la mente, siendo enseñable y permitiendo al Espíritu Santo trabajar. ¿Qué revela la comparación del vino sobre la dinámica del reino de Dios? Que el reino de Dios no puede ser contenido ni limitado por sistemas viejos o estructuras rígidas, es expansivo, vivo y en constante crecimiento. ¿Por qué Jesús no respondió con una prohibición o mandato sobre el ayuno? Porque quiso enseñar el principio espiritual detrás del ayuno, no establecer una regla. Su enfoque era interno y espiritual, no solo ritual. ¿Qué actitud muestra Jesús hacia las tradiciones religiosas? Jesús no desprecia la tradición, pero la supera con una revelación mayor y con un nuevo pacto fundamentado en su persona. ¿Qué enseña este pasaje sobre la presencia de Jesús? Que su presencia es motivo de alegría, y transforma completamente el entorno espiritual del creyente. ¿Qué es más importante que la práctica del ayuno en sí misma? El entendimiento espiritual de su propósito y el discernimiento del tiempo y la relación con Cristo. ¿Qué significa que los discípulos ayunarían cuando el esposo les fuera quitado? Indica que después de su partida, crucifixión, ascensión, sus seguidores tendrían momentos de búsqueda profunda y quebranto espiritual. ¿Por qué Jesús usa el contexto de una boda? Porque una boda representa celebración, alegría y comunión íntima, lo cual refleja la relación con el Mesías presente. ¿Cuál es la diferencia entre el ayuno de los fariseos y el de los cristianos? El de los fariseos era por obligación y apariencia, el de los cristianos nace del deseo genuino de comunión con Dios y dependencia de Él. ¿Qué enseñó Jesús sobre el ayuno en otros pasajes? En Mateo 6 enseñó a ayunar en secreto, no para impresionar, sino para buscar sinceramente a Dios. ¿Qué representa la alegría en la presencia del esposo? La plenitud de la vida en Cristo, que transforma la tristeza en gozo y la religión en relación. Aplicaciones personales y espirituales. ¿Cómo puede uno convertirse en un odre nuevo? Por medio del nuevo nacimiento en Cristo, la renovación del corazón y la apertura al Espíritu Santo. ¿Qué implica ser un odre viejo? Estar apegado a formas religiosas sin vida, sin apertura a la revelación de Dios ni a la transformación personal. ¿Por qué Jesús no quiere que su evangelio se mezcle con legalismo? Porque el legalismo anula la gracia, distorsiona la verdad y limita la libertad que Cristo ofrece. ¿Qué debemos revisar en nuestra vida espiritual a la luz de esta enseñanza? Si estamos abiertos al mover de Dios, o si nos hemos vuelto rígidos, tradicionales y resistentes al cambio espiritual. ¿Qué produce el vino nuevo del Evangelio en los creyentes? Gozo, poder, libertad, comunión con Dios, transformación y fruto espiritual. ¿Qué peligros hay en seguir rituales religiosos sin una relación viva con Cristo? Nos volvemos hipócritas, secos espiritualmente, orgullosos y autojustificados, sin experimentar la verdadera vida de Dios. ¿Cómo reacciona Jesús ante la religiosidad de su época? La confronta con autoridad y ofrece una alternativa basada en gracia, amor y relación genuina con el Padre. ¿Qué mensaje da este pasaje a los líderes religiosos? Que deben dejar espacio a la obra nueva de Dios, sin aferrarse a estructuras viejas por orgullo o tradición. ¿Cómo evitar el error de los discípulos de Juan y los fariseos? No juzgando a otros por sus prácticas externas, sino buscando discernir la voluntad de Dios para cada tiempo. ¿Por qué muchos no entienden la enseñanza de Jesús en este pasaje? Porque están más enfocados en prácticas externas que en el corazón espiritual del mensaje de Cristo. Parábolas del reino en acción. ¿Qué tienen en común las parábolas del remiendo y del vino nuevo? Ambas enseñan que el mensaje de Cristo requiere una renovación total, no puede ser adaptado sin transformación. ¿Qué representa el acto de coser o rellenar? Esforzarse por encajar lo nuevo en lo viejo sin reconocer que requiere una base completamente nueva. ¿Qué muestra la ruptura del odre? El fracaso de las estructuras viejas cuando intentan contener lo que solo puede vivir en corazones renovados. ¿Qué quiere preservar Jesús con vino nuevo y odres nuevos? La integridad del mensaje del Evangelio y la capacidad de los creyentes para contenerlo plenamente. ¿Qué diferencia hay entre añadir y transformar? Añadir es integrar algo a lo viejo sin cambio profundo, transformar es hacer nuevo desde la raíz. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en este contexto? Es quien produce el vino nuevo y transforma los corazones en odres nuevos listos para contener su obra. ¿Qué revela este pasaje sobre la naturaleza progresiva del reino de Dios?
Que Dios se mueve de formas nuevas y exige corazones abiertos al cambio y crecimiento. ¿Por qué no podemos vivir la vida cristiana en estructuras viejas? Porque el Evangelio es dinámico, requiere flexibilidad, fe, obediencia y apertura constante al Espíritu. ¿Qué significa conservar lo uno y lo otro? Que el vino nuevo y los odres nuevos deben coexistir en armonía, preservando ambos para la gloria de Dios. ¿Qué desafío hace Jesús al sistema religioso de su tiempo? Les muestra que necesitan renovación espiritual, no solo rituales externos, si quieren participar en su reino. Discernimiento y tiempos espirituales. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre discernir los tiempos? Que cada etapa de la vida cristiana tiene un tiempo, y debemos estar atentos a lo que Dios está haciendo ahora. ¿Por qué no debemos forzar prácticas religiosas sobre otros? Porque cada creyente tiene un camino espiritual diferente, y Dios trata con cada uno según su propósito y tiempo. ¿Qué sucede cuando no discernimos la obra de Dios en otros? Corremos el riesgo de juzgar erradamente, de imponer cargas innecesarias y de apagar el fuego del Espíritu. ¿Qué actitud tuvo Jesús ante la crítica religiosa? No reaccionó con confrontación, sino con enseñanza profunda y reveladora. ¿Qué revela esto sobre el carácter de Jesús? Que Él es paciente, sabio y siempre dispuesto a enseñar a los que se acercan con sinceridad. ¿Por qué los discípulos de Juan no entendían la libertad de los discípulos de Jesús? Porque aún estaban ligados a una visión de arrepentimiento sin la plenitud del Mesías presente. ¿Cuál es el verdadero propósito del ayuno? Buscar comunión con Dios, expresar humildad, quebranto y dependencia, no cumplir una obligación ritual. ¿Qué cambio trajo Jesús en las prácticas religiosas? Las transformó de obligaciones externas a expresiones internas de amor, fe y devoción auténtica. ¿Qué enseñanza principal deja Mateo 9? Que seguir a Cristo requiere dejar atrás la religión muerta y abrazar la vida nueva del Evangelio con corazones renovados. ¿Cómo aplicar hoy esta enseñanza en nuestra vida cristiana? Buscando renovación constante, viviendo en gozo por la presencia de Cristo y dejando que su vida fluya en nosotros como vino nuevo.